¿Cómo está eso, católico, de que tenemos un solo Dios en tres diferentes personas? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, recordemos que esto lo tenemos que ver con fe y con razón, así como lo enseña la Iglesia. Pero antes de iniciar a responder, quisiera contarles una historia. Muchos ya la habrán escuchado, es la historia de San Agustín. San Agustín fue un doctor de la Iglesia, una persona muy intelectual, muy inteligente. Y él muy seguido se preguntaba esto. Él quería conocer el misterio de la Trinidad. Él decía, yo tengo que buscar y tengo que entender cómo es posible esto. Bueno, pues se puso a estudiar y a estudiar y a estudiar. A la vez dijo, me voy a tomar un pequeño espacio. Me voy a ir a despejar la mente para poder entender. Se va a la playa y en la playa, en la inmensidad del mar y de la arena, empieza a caminar y a pensar y a preguntarse, hasta que un día, caminando por la playa a la orilla del mar, se encontró a un niño pequeño. Este niño empezó a hacer un hoyo muy cerca de la playa. Lo miró, le llamó la atención y siguió. De regreso volvió a mirar al niño, pero ahora el niño estaba agarrando agua y la estaba trayendo al hoyo y la echaba ahí. Volteó y el niño hizo la misma acción. Fue por agua del mar y la volvió a echar en el hoyo pequeño que él tenía. Se regresó San Agustín y le preguntó al niño, no se quiso quedar con la curiosidad y le dijo, niño, ¿qué estás haciendo? Le dijo, lo que quiero hacer es que quiero meter el mar en este hoyo que hice. Y San Agustín, en una manera irónica, le dijo, niño, el mar no va a caber ahí. El mar es algo inmensamente grande, algo que ni nosotros tenemos la capacidad de ver hasta dónde llega. Es algo tan grande, jamás vas a poder meter el mar en ese hoyo tan pequeño. Y se fue. Entonces, en esos momentos, San Agustín entendió que él mismo se había respondido al misterio de la Trinidad. Es que algo tan grande, tan inmenso, está totalmente fuera de nuestra capacidad. Algo tan grande no puede entrar en algo tan pequeño como es nuestra mente. Entonces, así, bajo esta primicia, debemos de iniciar este aprendizaje para tratar de comprender al menos algunos detalles que nosotros sí podamos comprender. Ahora vamos a ver 4 citas bíblicas del Antiguo Testamento y 4 del Nuevo Testamento, en donde nos hablan acerca de la Trinidad. Unos de manera muy clara, otros para que más o menos nos vayamos dando cuenta. Vamos a empezar en el Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, cuando Dios hace al hombre. Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Aquí vemos que dice, dijo Dios, hagamos. ¿Por qué dice hagamos? ¿Quién estaba con él? ¿Por qué no dice voy a hacer? Dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen. A nuestra imagen. ¿Quién más estaba ahí con Dios? ¿Había otro Dios? No, era el mismo Dios. Pero aquí ya nos empieza a dar algunas claves. Ahora vamos a ver en el capítulo 11 en la Torre de Babel. ¿Se acuerdan que el hombre quiere hacer una torre muy alta para que llegue hasta el cielo? Vamos a ver lo que dice Dios al respecto. Está en el capítulo 11, pero vamos a leer el versículo 5. Dice, bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que estaban edificando los humanos. Y pensó Yahvé, todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Bajemos pues, y una vez allí confundamos su lenguaje. Si ponemos atención, dice en el versículo, en el 6, y pensó Yahvé.
Y más adelantito, en el 7, dice, bajemos pues. ¿A quién se está refiriendo? Se dice que Yahvé bajó a la ciudad. ¿Por qué ahora dice, bajemos pues? Y enseguidita dice, y una vez allí, confundamos su lenguaje. Confundamos. ¿Por qué confundamos si Él lo puede hacer? ¿Por qué Él no dice, voy a confundir su lenguaje? ¿A quién se refería con confundamos? Ahora, en el Génesis 18, en el capítulo 1, vamos a ver cuando Dios se le aparece a Abraham. Dice el versículo 1, se le apareció Yahvé en la encina de Mamre. Dice en el versículo 2, alzó la mirada y vio que había 3 individuos parados a su vera. Versículo 3, y dijo Abraham, Señor mío. Aquí vemos que cuando Yahvé se le aparece a Abraham, dice que Abraham levantó la vista y vio a 3 individuos. Sin embargo, a pesar de que vio 3 individuos, él no dice, señores míos. Abraham dice, Señor mío. Si se fijan, ¿cómo es posible que Abraham no haya hecho caso a los otros 2? ¿Por qué no dijo, señores míos? Aquí ya estamos viendo la prefiguración de la Santísima Trinidad. En el Nuevo Testamento ya nos da la luz y ya nos da la explicación más abierta. Aquí es la prefiguración, ya nos está diciendo cómo es que se va a conformar 3 personas en un solo Dios. Ahora vamos a ver otra cita bíblica. Esta la pueden buscar ustedes. Es algo muy curioso lo que pasa ahí. Es en Isaías capítulo 6 versículo 3. Isaías tiene una revelación y dice que está enfrente del trono y que están 3 querubines enfrente del trono también. Y dice que escucha a los querubines y dicen día y noche sin cesar, Santo, Santo, Santo eres Señor, Dios del universo. 3 veces repite la palabra Santo. ¿Por qué nos hace énfasis Isaías que están repitiendo sin cesar 3 veces Santo, Santo, Santo eres Señor? Aquí Isaías ya nos está dejando otra muestra más acerca de la Santísima Trinidad. Ahora escuchemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, cómo nos habla este escritor acerca de la Trinidad. ¿Qué nos quiere dar a entender aquí? Observemos, capítulo 1, versículo 1. En el principio existía la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella nada se hizo. Ahora escuchemos en el versículo 14 quién era la palabra. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Aquí nos está aclarando que la palabra es Jesús. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Recapitulemos. En el versículo 1, en el principio estaba la palabra, o sea, Jesús. Y nos dice, y la palabra estaba junto a Dios, o sea, Jesús estaba junto a Dios. Y luego dice, y la palabra era Dios, o sea, Jesús era Dios. ¿Por qué no dice el escritor sagrado, en el principio estaba la palabra? Porque la palabra era Dios. Y ya, simplemente. No, aquí nos dice, existía la palabra estaba junto a Dios. Quiere decir que son 2 personas diferentes. ¿Por qué hacer esta distinción? Estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Aquí es algo muy importante. Aquí San Juan ya nos está explicando con una teología muy bonita cómo es que va a aparecer para nosotros ya la Santísima Trinidad. Ahora nos vamos a ir al bautismo de Jesús. Esto está en el capítulo 3, los versículos del 16 al 17. Dice, una vez bautizado Jesús,
salió del agua. En esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Si vemos, aquí están realizándose tres acciones diferentes. Dice que se abrieron los cielos, ¿verdad? Pero dice que una voz del cielo, o sea el Padre, dijo con voz: Este es mi Hijo amado. Él ya hizo una acción. Después dice que envió al Espíritu de Dios, o sea el Espíritu Santo. El Espíritu Santo bajó, hizo otra acción. Y Jesús es quien fue bautizado, que también realizó otra acción. Aquí se está manifestando la Santísima Trinidad. Tres personas, un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo que se bautizó y Dios Espíritu Santo con el cual se bautizó. Ahora nos vamos a ir cuando Jesús nos mandó su misión. Está en San Mateo en el capítulo 28, el versículo 19. Es la fórmula trinitaria. Dice: Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Jesús nos está dando la fórmula trinitaria para el bautismo. ¿Por qué Jesús hace énfasis en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué no solamente dijo: háganlas bautizar en mi nombre? ¿Por qué aquí, a diferencia de Hechos de los Apóstoles, nos dice con su propia voz que de esa manera se tiene que ir a bautizar? Aquí Jesús nos está dando cómo se debe de hacer la fórmula, con qué fórmula se debe de realizar. Y nos dice las tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora veamos una cita importantísima. Está en la primera carta de Juan, el capítulo 5, en el versículo 7. Pero para esto nos vamos a apoyar de la Biblia Reina Valera de 1960. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros hermanos no católicos nos van a decir: es que ustedes modificaron la Biblia y no sé qué, que ese es otro tema. Pues bien, para esto vamos a utilizar esta Biblia para que vean y comprobemos en dónde está la Santísima Trinidad en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Qué más pudiera yo agregar a este versículo? Creo que nada más. Ya les decía al principio, este es un tema muy difícil de entender. Sin embargo, con estas citas bíblicas y mucho más, es en lo que se respalda la Iglesia de Cristo para decir que Dios es uno y trino a la vez.